el cadáver se ha encontrado en un lugar. En la escena del crimen. Denomina escena. Y la escena también habla. Yo recuerdo cómo fue el incendio, pero Claro, para ustedes, ¿cómo fue? exacto, por eso. O sea, ¿cómo fue vivir ese momento? Nunca me olvidaré el año nuevo pues más traumático de mi vida, ¿no? Porque las alertas nos constituimos ahí en morgue, el trabajo intenso comenzó al día siguiente y no paramos en necrociar hasta el 6, 7, 8 de enero. Lo más, digamos, lo más impactante era ver la cantidad de familiares que reclamaban a sus familiares o estaban averiguando dónde se pueden encontrar. La gran satisfacción, entregarle una pequeña urna con un fragmentito de hueso que era lo único que se había encontrado de esa persona. O sea, están recibiendo más cadáveres por Sí. impacto de bala. Así es, sobre todo de bala. Todo lo que es muertes violentas es casi enteramente por proyectiles de fuego. La Se puede decir agresividad. agresividad y ensañamiento. O sea, han visto un cadáver de 60 balazos. Sí, claro, hasta más. O sea, ¿usted cree más en las cifras del SINADEF Por de los supuesto, homicidios porque nosotros, que de la te policía? digo, ¿por qué? Porque nosotros diariamente emitimos 10, 12, 15 certificados de defunción. No hay crimen perfecto, por eso. Nosotros decimos, en criminalística hay un principio que dice, no hay crimen perfecto sino mal investigado. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast judicial de Latina Noticias. Y hoy queremos hablar sobre las ciencias forenses y cómo esta ayuda en resolver crímenes, ¿no? Y para ello tenemos a un invitado especial. Tenemos al médico Félix Briceño Iturri, que por más de 28 años integra el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, primero, antes que nada, quería preguntarle, ¿por qué medicina legal? Usted es médico de profesión. Así es, médico cirujano. ¿Y por qué dedicarse a la medicina legal? Así como hay otras especialidades que muchos las conocemos, ¿no? Especialidades clásicas, por ejemplo, cirugía general, otorrinolaringología, oftalmología. Una especialidad dentro de la medicina es la medicina legal. Y a mí un poco me llamó la atención porque justamente antes de integrarme al Instituto de Medicina Legal, estuve haciendo trabajos en lo que es salud penitenciaria. O sea, cuando era un estudiante de medicina, No, ya cuando era médico. ya como médico. Cuando era médico general, ¿Ya? ¿no? Estuve haciendo trabajos en medicina penitenciaria. Convocaron a trabajar en los penales, recuerdo yo, y me designaron a hacer, ¿cómo se llama esto? Consultas médicas y toda la función de un médico general en ese entonces en el penal que recién se inauguraba, el penal Sarita Colonia, Callao. Ah, no me diga. Así es. Entonces ahí ha habido una mezcla de poner en práctica los conocimientos médicos, evaluando evidentemente los internos, ¿no? En todo el aspecto de la medicina legal, y luego de ello pues también ver su figura de tipo jurídica, ¿no? O sea, siempre uno conversa también a veces con los internos y se entera de qué delito es por el cual están internos. Algunos, una buena cantidad todavía no tienen sentencia, ¿no? Simplemente están detenidos, están en investigación. Entonces ahí me fue naciendo un poco la inquietud de, digamos, de dedicarme un poco más profundamente a la parte de la medicina legal. Que integra pues todo este cambio que son las ciencias forenses. Todo ese campo, así es, efectivamente. Ahora, para explicar al público, doctor, ¿qué son las ciencias forenses? Claro, las ciencias forenses son ciencias dedicadas o que dedican sus conocimientos a la investigación, ¿no? De un presunto hecho delictuoso. ¿Y a quiénes ayudan? ¿A quiénes apoyamos? A los administradores de justicia. Los administradores de justicia son esencialmente el fiscal, que es el que inicia una investigación de un presunto delito, si encuentra elementos, pruebas, evidencias suficientes como para evidentemente decir teóricamente y armar su teoría del caso, decir aquí se cometió un delito y tiene identificados los autores, presenta la denuncia y entra a tallar el segundo actor de la Administración de Justicia, que es el juez. O sea, a ver, para que en sencillo, ustedes son los que le entregan la evidencia científica a los fiscales o a los policías para que resuelvan el crimen. Antes de entregar la evidencia, trabajamos todos los elementos que encontramos alrededor del presunto hecho delictuoso. Por ejemplo, nosotros los médicos
aplicamos. La medicina legal es una ciencia asesora del derecho, pone al servicio del derecho de los operadores de justicia los conocimientos médicos y de otras también, de otras profesiones, conocimientos biológicos, ¿no? Igual manera están trabajando intensamente, por ejemplo, químicos farmacéuticos especializados en la parte forense, quienes también igual, ¿no? Ponen en sus conocimientos al servicio del estudio, por ejemplo, de un tóxico. Encuentran, vamos a suponer, o encontramos en el cadáver, cuando se está haciendo la necropsia de ley, ¿no? Cocaína. Por ejemplo, ¿no? Las famosas cápsulas que hace años se utilizaban los famosos transportadores que eran los Bourriers, ¿no? Los Bourriers, claro, sí, tragaban las bolsas, cápsulas, ¿no? En el estómago. Para mala suerte, eso estaba mal sellado, se rompía una pequeña, ¿cómo se llama? Un puntito que se rompiera la cápsula esa y por ahí salía el cloreto de cocaína y se convertía en dosis pues letales y moría la persona. O sea, a ver. Ahora, eso de ahí tiene que estudiarlo alguien. ¿Quién es el especialista? El químico farmacéutico. Que está dentro de medicina legal. Dentro del Instituto de Medicina Legal. Él analiza la sustancia esta y le identifica exactamente qué tipo de tóxico es. Por ejemplo, ustedes en medicina legal son los que analizan los cadáveres, son los que hacen las necropsias, y por otro lado está lo de criminalística, ¿no? Así es, la ciencia criminalística, ¿no? Que la desarrolla en nuestro medio esencialmente la Policía Nacional de Que son Perú. los que ven el tema de balística, así es, analizan las muestras de sangre. Sangre, elementos que están asociados a un crimen, ¿no? Comienzan a hacer la investigación en el sentido de interrogar, conversar, recoger datos de los posibles testigos, ¿no? El pesquisa, que es el que anota todo normalmente y comienza a hacer la investigación preliminar, toma nota de todo ello y se les encarga a los diferentes participantes de que profundicen eso. Eso lo unen con lo que ellos han encontrado, por ejemplo, en la escena de los hechos, ¿no? Van tomando manifestaciones, toda una serie de funciones propias de ellos. En cambio, ustedes se dedican o se especializan en el análisis del cadáver. En la parte de tanatología. Usted es subgerente de la unidad de tanatología forense. Así es. Explíquenos un poco qué es la tanatología forense. La tanatología viene del latín thanatos, que es muerto, algo que no tiene actividad biológica, y logos, tratado, o conocimiento, o estudio. El estudio del muerto, el estudio del cadáver. Y eso es justamente la tanatología. Es el estudio concienzudo, minucioso, técnico, científico, porque se utilizan técnicas debidamente comprobadas por la... Vayamos a eso, porque hay una frase pues, que se repite mucho cuando uno habla pues, de ciencias forenses, que son que los cadáveres hablan, ¿no? Los muertos hablan. Así es, efectivamente. ¿Cómo es eso? Nosotros analizamos de pies a cabeza, siguiendo todo un proceso debidamente ya estandarizado, ¿no? El cadáver lo revisamos en la parte externa, en la parte interna, ¿no? Se menciona ahora ya en la etapa moderna, ya se está de hecho aceptando por toda la parte de la academia forense y todos los actores que participamos en el estudio forense que la necropsia tiene 3 momentos. Antes se decía solamente tiene 2 momentos. Cuando yo tengo el cadáver en la mesa de necropsia, la parte externa, o sea, todo lo que es el retrato hablado, describo todo lo que está por fuera y después inicio el examen interno, la apertura de cavidades. Pero ahora ya se acepta que lo que el cadáver no está pues flotando en el aire, no está en un limbo, el cadáver se encontró en un lugar, se denomina escena. Y la escena también habla con todo lo que nosotros podemos encontrar. Entonces ahora ya está aceptado de que el primer momento de la necropsia médico-legal o necropsia de ley es la escena, el levantamiento del cadáver. Es importantísimo. O sea, su campo de acción no solo es la morgue, ustedes van a la escena del crimen. Se detecta la noticia criminal, por ejemplo, si haya un cadáver, un escampado, un hotel, ahorita digamos, un cadáver ahorita acá en el set. Así es. ¿Cuál es el proceso? Primero se le avisa a quién, a la policía. La policía está
organizada y coordinadamente trabajando con la Fiscalía de la jurisdicción. Le avisa a la Fiscalía. El fiscal es el que dirige toda actividad alrededor de la investigación comenzando por el hallazgo, comenzando por el estudio de la escena de los hechos, ¿no? Entonces toma conocimiento el fiscal, él, con la información que le da la policía, dice, ¿este caso a qué corresponde? ¿Un posible homicidio? ¿O es un accidente? ¿O es simplemente, no sé, se cayó del 5º piso? ¿No? Son cosas totalmente, son realidades o digamos, noticias criminales diferentes. Él toma la decisión. ¿Quiénes deben apoyarme? Hay un cadáver. Ya, vital es que yo me comunique, ellos se comuniquen con la morgue, que tenemos una línea dedicada las 24 horas del día. Ahora, se comunican y nos convocan. Pero, a ver, hay una escena de crimen, hay un cadáver en este Sí. momento aquí en el estudio. No se tiene que tocar la escena de crimen. Así es. Nadie toca la Eso. escena de crimen. Viene la policía. La policía es la encargada, ya se tiene todo. Prohibido alterar la escena de crimen. Exacto. Y el cerco famoso perimétrico tiene que destinarse efectivos policiales para que nadie entre a la escena ni retiren nada, absolutamente, ¿no? Ese es el resguardo de la escena, la preservación de la escena. Y van todos cubiertos de blanco. Eso es en un segundo momento. A ver. ¿No? Hallado el cadáver, en el caso que estamos comentando, supuesto, la policía toma conocimiento, preserva la escena, comunica al fiscal. Y el fiscal comienza a organizar quiénes, qué peritos, qué gente experta va a acompañarlo para estudiar y hacer el levantamiento del cadáver. Lo primero que de hecho va a tomar en cuenta es pedir el apoyo de un médico legista, un tanatólogo. Entonces llama acá en Lima, llama a la morgue central y como nosotros trabajamos las 24 horas del día, estamos siempre dispuestos a que salga un médico legista en apoyo de ese fiscal. Llama también a la policía, dependiendo, ¿no es cierto? Claro. Acá, por ejemplo, en la realidad actual, la gran mayoría de delitos siempre están relacionados con proyectiles de arma de fuego. Entonces llama a la policía especializada, a criminalística. Hay balas allá, entonces va el balístico, por ejemplo. Ahora, antes de ir a situaciones reales, ¿no? Porque muchas veces en la realidad es que falta personal o no hay, no hay las herramientas oportunas en ese momento. Pero antes de analizar, antes de comentar ese tipo de casos, situaciones reales, un poco me gustaría hablar acerca de el análisis de ese momento. Para usted, ¿cuáles son esos signos claves que lo van a ayudar a usted en su análisis de cómo murió esta persona? Usted ve el cadáver y dice, no, por acá empiezo mi análisis. ¿Cuáles son esos principales signos delatores? No, tenemos todo sistematizado. A ver. Hay un procedimiento, ¿no es cierto? Llegamos a la escena, si está convocado criminalística es el primero el estudio. ¿Qué analiza yo? La fotografía panorámica, de acercamiento, de detalles, porque si nosotros ingresamos a la escena estamos alterándola. Entonces, antes de que suceda eso, los policías son los que van tomando, por ejemplo, proyectiles, recogen los casquillos. Al cadáver no se lo mueve. El cadáver queda reservado para el último, la intervención de nosotros. Pero, por ejemplo, hay un arma de fuego, es peligroso porque después está activada, ¿no? Y en forma accidental se puede activar y puede herir a uno de los intervinientes. Entonces, por eso es que primero entra la policía, hace su labor y finalmente todo lo dirige la autoridad fiscal. El fiscal está permanentemente en un acta que se levanta en ese momento, redacta todos los detalles. Termina su accionar la policía y entra medicina legal. ¿Qué les puede decir el cadáver? Primero tenemos que ¿cómo se llama? Examinar la posición. Por ejemplo, la posición. Hablemos de la posición. Claro, o sea, ¿qué tan importante es, por ejemplo, encuentras un cadáver boca abajo o mirando el techo? O sea, ¿qué les dice usted de esas? Porque puede ocurrir de que no sea la manera o la posición en que haya realmente muerto la persona. A ver, por ejemplo. Esa persona puede haber sido trasladada de otro lugar, aledaño. Un caso, por ejemplo. O él, por ejemplo, no, a veces, por ejemplo, suceden agresiones, ¿no? Por arma de fuego, por arma blanca. El herido trata de huir de la escena, pero evidentemente las lesiones son tan graves que en pocos minutos pierde conocimiento y queda. Pero ha logrado de repente desplazarse. ¿Cómo concluyen eso ustedes? Por eso, o sea, hay, por ejemplo, si hay mancha de sangre,
Las manchas de sangre tienen un patrón muchas veces. Ujú. El goteo. Si alguien se desliza en el piso, Ujú. va a ver la mancha de sangre tipo arrastre. ¿Verdad? O sucede así, ¿no? Uno bota un líquido, cuando vas a limpiar eso, quedan huellas como si algo se hubiera arrastrado ahí. Ujú. Ese es algo importante. Esta persona se arrastra probablemente. A ver, iniciamos. Los criminalísticos son los que evidentemente hacen lo primero, pero a nosotros también nos importa eso, ¿no? Por ejemplo, Ellos, y claro, porque ellos van a unir todo eso en la investigación propiamente dicha. Nosotros nos interesa, evidentemente, para saber qué tiempo, por ejemplo, tuvo, pues medió entre la agresión y la muerte, por ustedes ejemplo. pueden identificar en qué rango más o menos murió la persona. Claro, o sea, lo que se llama tiempo aproximado de muerte, ¿Cómo así? por los llamados fenómenos cadavéricos. ¿Cómo es eso? Los fenómenos cadavéricos, ¿no? Desde que una persona fallece, presenta cambios en su cuerpo, Ujú. ¿no? Por ejemplo, en la parte muscular, ¿no? Desde la cabeza hacia los pies se van poniendo rígidos los músculos. Los músculos más pequeños que están en la cabeza van poniendo rígidos entre 3 a 6 horas, va comenzando el endurecimiento de los músculos, la rigidez cadavérica, y va descendiendo hasta los miembros inferiores, hasta los pies. O sea, los pies son es lo Los último. últimos, así es. ¿Eso cuándo sucede? Aproximadamente entre 10 a 12 horas. Interesante. Entonces uno comprueba, ¿no? Si por ejemplo quiero abrir la boca y está Tieso. completamente agarrotada, ya, hay una rigidez marcada acá. Ha muerto hace 6 Sigo horas. analizando, claro, no, sigo analizando porque tengo que analizar todo el cuerpo. Quiero flexionar, hacer esto. Ya en un fallecido de 8 horas no puedo flexionar eso. Se va a quedar ahí como tabla, ¿no? Entonces analizo, hay rigidez establecida en los miembros superiores y así uno va avanzando. Entonces al final uno va, hay otros, los fenómenos cadavéricos se dividen en dos, en los que aparecen tempranamente, eso quiere decir las primeras 24 horas, Ujú. y los tardíos, que aparecen después de las 24 horas, que básicamente es la putrefacción, la descomposición. Dentro de las 24 horas hay la rigidez cadavérica que hemos mencionado, la deshidratación, porque uno pierde líquido también, pierde agua cuando fallece. Ahora más todavía en época de Y algunos verano. se inflan también, algunos cadáveres. Eso es producto de la putrefacción, de la descomposición cadavérica. Pero, por ejemplo, en los ojos, eso es lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? El cadáver habla. Yo le abro los ojos y, por ejemplo, se ve Normalmente, en las personas vivas, la córnea es la parte más delantera del ojo. Lo que está exactamente en la esfera negruzca, que es la pupila, ahí como un lente de contacto totalmente transparente, como un vidrio de reloj, está la córnea. Esa córnea, cuando la persona fallece, se va deshidratando. ¿Y cómo lo veo la deshidratación? Porque se va opacificando. Un cadáver de 8 o 10 horas ya no solamente está opaca, está, como pierde agua, se vuelve irregular su superficie. Y 12 horas, 13 horas, 14 horas, no solamente está opaca, sino blanquecina ya. Entonces yo tengo que examinar los ojos del muertito. Y por ejemplo, Y por ahí voy agregando. Ya veo entonces fenómenos cadavéricos de deshidratación. Ya analicé la rigidez, las livideces. Nosotros tenemos sangre, ¿no? Ujú. En promedio, si estamos hablando de personas adultas, tenemos un promedio de 6 litros de sangre en nuestro cuerpo. Ujú. ¿Qué ocurre cuando la persona... Tiene más de ¿Qué 12 ocurre horas con la más. sangre cuando ya la persona muere? ¿Dónde se queda? En los vasos sanguíneos. Pero ya no hay circulación. Ujú. Entonces, ¿cómo vemos esa sangre? No se esfuma, no se ¿Qué hace? desaparece mágicamente. Cuando la persona fallece en una posición, por ejemplo, mirando hacia arriba, eso se llama técnicamente decúbito dorsal. Entonces la sangre, como ya no se mueve, porque está muerta la persona, no bombea el corazón, nada de sangre, la sangre se queda dentro de los vasos sanguíneos. En la parte de decúbito, en la parte posterior, todo lo que es la espalda, la cintura, todo, volteamos al cadáver y vamos a encontrar unas grandes manchas o áreas rojizas. Ah, mire. Nosotros presionamos, ¿no? Presionamos la piel, hacemos dígito de presión y vamos a ver cómo cambia de color. Y siempre el lado de los claro, omóplatos. ¿por qué? Porque la sangre tiene peso, tiene densidad. Entonces siempre se va hacia el lado de declive. Si está ya varias horas en esa posición, ¿no? Toda la sangre va hacia esa posición. Y esa mancha rojiza nunca ha existido ahí, pues. Existe porque la sangre está depositada a ese nivel.
¿Y qué pasa Si con... muere de decúbito ventral, acá A va a ver. tener toda la parte de Justo acá eso le iba a rojiza, preguntar. violácea, claro. Justo se le pregunté qué pasa cuando está en otra Claro, posición. si muere de costado, eso se llama livideces. Y las livideces también tienen su tiempo. Si yo presiono y cambia rápidamente de color, eso debe estar más o menos en 8 horas, 10 horas Ahora, máximo. eso generalmente, me imagino, ocurre cuando una persona, no sé, muere de un infarto, pero ¿qué pasa En todos, ¿eh? en todos? En todos, en todos. Justo eso le iba a En preguntar, ¿qué todos. pasa cuando es muerte por causa violenta? Por eso también igual. A ver, digamos, hablemos de que esta persona murió de acuchillamiento. Ya. ¿Cómo ustedes pueden concluir cómo murió esta persona? O sea, ¿cómo fue ese momento de violencia? No, eso de ahí sí tiene que ser, tiene que haber un intercambio de información, un cruce de información con la investigación criminalística. Nosotros damos fe de las lesiones, del probable agente que produjo esa lesión. Con el examen interno vemos qué órganos, qué estructuras han sido dañadas por esa lesión Y o por ese instrumento. Ujú. ¿Qué pudo haber ocurrido? Si yo recibo varias cuchilladas y veo que efectivamente el corazón está perforado por varias acciones del cuchillo y adentro encuentro pues 2 litros de sangre, ¿no? Eso quiere decir definitivamente que la persona perdió gran cantidad de sangre y la causa de muerte, ¿no?, ha sido lo que se denomina shock hipovolémico. O sea, tiene tan poca sangre ya en sus órganos que evidentemente colapsa y muere. Y ustedes también con ese análisis pueden, de alguna manera, ver de que hubo un enfrentamiento. Sí, claro, claro. Porque cuando hay enfrentamiento, siempre en la piel, ¿no?, quedan lesiones, lo que se llama de ataque y defensa, ¿no? Por ejemplo, si a alguien lo estrangulan, si a alguien lo estrangulan, le ponen, ¿no?, un elemento constrictor o con las propias manos, trato yo de estrangular. Si la persona está, salvo que la persona pues haya sido drogada y haya perdido total capacidad de defenderse o está inconsciente, Ujú. no vamos a encontrar casi nada de lesiones, pero en la gran mayoría por lo general sí encontramos. Como está consciente, ¿qué trata de hacer? Se defiende. Entonces araña, ¿sí?, araña al agresor, pero si la presión es tan fuerte, araña sus manos y la misma piel de ella puede quedar marcada, las uñas ahí, alrededor de la zona de opresión cervical. Y por ejemplo, Esas lesiones ya van a revelar que ha habido lucha, que ha habido ataque y defensa. ¿cómo, no sé si concluir, porque ustedes son los que muestran evidencias nada más? O sea, al fin de cuentas es el investigador quien arma el rompecabezas y determina quién ha sido el responsable de la muerte. Pero ustedes, por ejemplo, ¿cómo hacen para discernir si es que fue un homicidio o un suicidio? Nosotros no etiquetamos, esa es una figura jurídica, Ujú. que le etiqueta finalmente el fiscal uniendo nuestro aporte de lo que hemos encontrado en el cadáver o en la persona que ha sobrevivido y lo que ha encontrado la policía. Pues, como tú bien dices, él va a armar todo el rompecabezas con los aportes que le demos. Nosotros lo que hacemos es, la necropsia, por ejemplo, médico-legal, tiene 4 grandes objetivos. Ujú. El primero es diagnosticar la causa de la muerte. O sea, ¿de qué se murió? ¿No es cierto? Se murió de perforación de pulmón y eso llevó a un shock hipovolémico. Esa es la causa de la muerte. Se murió de un infarto. Nos lo encontraron a un viejito con una herida acá, lo han golpeado, lo han asaltado. Y en el examen interno encontramos un tremendo infarto. La policía investiga y dice, no ha habido testigos que lo hayan golpeado, nada. ¿Qué pasó? Le dio el infarto motiva paro cardíaco, dolor tremendo primero, paro cardíaco, y el viejito se cae. ¡Bum! Se cae, se hace una herida aquí y sangre. Dio la impresión que lo habían agredido, que podría haber sido un traumatismo en la cabeza, ¿no? La causa de muerte es el infarto. Entonces, el primer objetivo de la necropsia es diagnosticar de qué se murió. Segundo, es diagnosticar el tiempo aproximado de muerte con los fenómenos cadavéricos que te mencioné hace unos momentos. Tercer gran objetivo es verificar justamente la identidad, sobre todo en los NN, comenzar el proceso de identificación. ¿Correcto? Y el cuarto, colaborar a establecer el modo o manera de muerte, que finalmente
lo va a prácticamente diagnosticar la policía. O sea, nosotros no decimos de inicio fue un homicidio, fue un suicidio, no es, porque Pero a eso veces por tipo de lesiones ustedes pueden podemos inferir o inferir podemos que deducir, claro, pero porque si nosotros no tienen lo un corte ponemos, en el pues nosotros nunca cuello ponemos eso en nuestras pericias. o aquí Fue en un las homicidio, muñecas. claro, fue un homicidio, no, porque eso se cataloga al final de la investigación. Ujú. Nosotros, nuestros conocimientos, nuestras pericias son una parte, un engranaje dentro de todo el proceso investigatorio fiscal. Pero claro, hacer pruebas Y ahí científicas. realmente es importantísimo, sí, pues. Y es irreemplazable, nadie nos puede reemplazar, porque nadie puede utilizar conocimientos médicos si no somos nosotros los médicos que vamos a interpretar lo que nos trae el cadáver. Pero ¿Mm? indudablemente al ser una investigación criminal, ¿no? Y al tener, por ejemplo, al presunto autor, una evidencia científica termina siendo irrefutable. Por Supongamos que eso, encuentran, no sé, la huella dactilar de esa así persona es, cerca a la escena del crimen, o por eso, dentro de la escena del crimen, perdón, por en eso, el arma, por eso. muestras de Pero ADN en el eso de ahí, cuerpo. exacto. Eso nosotros, por ejemplo, no lo realizamos, lo realiza la policía, No, no, claro, lo hace ¿no? criminalística, Entonces, eso se va, como tú ves, armando rompecabezas. exacto, va armándose, ¿no? Y por eso es que muchas veces nos llaman posteriormente, cuando ya hemos terminado nuestra pericia, nuestro protocolo de necropsia, nuestra revisión clínica, nos llama el fiscal o en el mismo proceso nos convocan para preguntarnos justamente, ¿no? Por Doctor, ejemplo, encontramos una lesión de este tipo. ajá. ¿Usted cree que esa lesión, de acuerdo a lo que ha descrito, porque tomamos dimensiones, fotografías, todo técnico, científico, ¿usted cree que fue producido por esto? Y nos enseñan ahí en el proceso. Ah, mire, o sea, ustedes también van y declaran. Claro, claro, pues. Porque, por ejemplo, una lesión de cierto tamaño puede haber sido ocurrido con qué sé yo, con una piedra, un ladrillo, Ujú. ¿no? Y nosotros cuando hemos hecho la necropsia, hemos tomado las dimensiones de la herida, largo, ancho, profundidad. Y si nos Claro. enseñan pues una perita chiquita, indudablemente no es compatible, pues. O dicen, por ejemplo, objeto punzocortante, ¿no? Así es, así es. Este objeto de punzocortante fue ocasionado por este cuchillo que se muestra, que se encontró en la escena. Si la herida es grande, muy ancha, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner 3 centímetros, y me va a enseñar un cuchillo pues, de poner mantequilla, que es centímetro y medio, 2, indudablemente no. Nosotros tenemos la capacidad, habiendo realizado nuestro examen y viendo las evidencias que nos da el fiscal o el juez, ahí sí podemos pronunciarnos, ¿no? No, no es compatible, eso no es posible que haya sido producido Doctor, con ese 28, objeto. 28 años trabajando en medicina legal en el 28 Ministerio años, Público. Me efectivamente. imagino que ha visto de todo. Sí, por supuesto, por ¿Cuáles supuesto. han sido esos casos más desafiantes que ha tenido? ¿Recuerda alguno que nos pueda compartir? Desafiantes, sí, y Caso también que emblemático. han quedado, digamos, en el recuerdo imperecedero en el sentido de lo impactante que han sido, ¿no? Para usted, claro, Sí, ¿cuál? sí, sí. Por ejemplo, el luctuoso suceso de Mesa Redonda. ¿Cómo fue eso? Terrible, ¿no? O sea, 400 y más víctimas muertas O sea, esencialmente. claro, yo recuerdo cómo fue el incendio, pero para Claro, ustedes, ¿cómo fue, exacto, por o sea, eso. cómo fue vivir ese momento? Nunca me olvidaré el año nuevo pues, más traumático de mi vida, ¿no? Porque el incendio fue el 29 de Diciembre. diciembre, ¿no? A las 7:45 de la noche, recuerdo la hora. Inmediatamente fue una emergencia, un desastre eso. Inmediatamente accionamos todas las alertas, nos constituimos ahí en morgue. El trabajo intenso comenzó al día siguiente y no paramos de necropsiar hasta el 6, 7, 8 de enero, ¿no? Incluyendo Año Nuevo y todo, hasta las 11, 11:30 de la noche. Imagino que la morgue fue abarrotada de cadáveres. Ahí cualquier morgue del mundo hubiera sido rebasada su capacidad. Tuvimos que coordinar con San Marcos para que nos dé parte de su anfiteatro donde estuvieran los cadáveres, los alumnos, para depositar los cadáveres ahí, que venían muchos de ellos ya carbonizados, ¿no? Entonces utilizamos esos espacios, se hizo toda una suerte pedimos refuerzo también de algunos colegas, por ejemplo, del Callao, de otras divisiones, y se comenzó a trabajar en forma paralela. Lo más, digamos, lo más impactante era ver la cantidad de familiares que reclamaban a sus familiares o estaban averiguando dónde se pueden encontrar. Y cantidad de cadáveres Carbonizado. carbonizados, ¿cómo le vamos a decir eso? Usted no ¿Y es. qué pasa con esos casos, por ejemplo, en Así es. que el cuerpo está totalmente carbonizado? ¿Cómo identificarlo, doctor?
Ese fue, Mesa Redonda fue el inicio de, digamos, la organización de nuestro laboratorio de ADN, ¿no? El gobierno de ese entonces dio un crédito adicional para comprar equipos, contratar personal debidamente calificado con el único objetivo de identificar a esa cantidad de gente que estaba carbonizada. Y la única manera de poder llegar a la identidad era hacer el ADN. Pero ¿cómo funciona ese Claro, sistema? ¿Puede no, contarnos? Porque obtener muestras de hueso, se obtenían muestras de hueso, ¿no? Y después se recogían muestras de los familiares, sobre todo familiares más cercanos. o sea, del hermano. Papá, mamá, hijos. Si no había esa familiar, porque nosotros recibimos el 50% de material genético de nuestros papás. Entonces, tener la muestra de mi papá para que me identifiquen a mí es enormemente importante, de mire, mamá. no sabía eso. Y mi hijo, pues yo le doy 50%, bueno, a mi hija en este caso, le doy 50% de mi carga genética. Entonces, O sea, para Mesa Redonda citaron a cantidad de padres de familia, cientos de padres de familia para padres hacer de el familia cruce, o hijos, hacer el cruce para de tomar las información. muestras de sangre, básicamente. Eso se fue almacenando en tarjetas especiales y de igual manera las muestras tomadas de huesos, básicamente el hueso fémur, ¿no? Eso se dejó ahí en unas congeladoras a menos 70 grados, ¿no? Y mientras iba avanzando la certificación, porque armar un laboratorio de ese tipo de nivel no se arma de un mes a otro ni de un año a otro, ¿no? Demoró mucho tiempo. Pero finalmente la gran satisfacción, después de varios años, era de que yo era jefe también en ese entonces, De la morgue de Lima. entregarle una pequeña urna con un fragmentito de hueso que era lo único que se había encontrado de esa persona, pero se había demostrado con el estudio de ADN que pertenecía a esa persona. Tremendo, Y la ¿no? persona, pues, un impacto Claro. emocional y tremendo, y eso queda en nosotros, ¿no? Que en nosotros, o sea, haber cerrado su círculo de duelo, pues, después de varios años, ¿no? En saber dónde está mi familiar, desapareció completamente. Entonces comenzó a tomar todas esas muestras y procesar los cientos o miles de muestras de huesitos que se fueron almacenando. Claro, porque bueno, en este país hay también lamentablemente cantidad de personas Sí, desaparecidas así es. y me imagino que si hubiéramos tenido esa máquina que hoy cuenta el Ministerio Público, pues Sí. ¿cuántas personas Entonces, ese fue digamos, el inicio y hasta ahora se mantiene en un excelente nivel el laboratorio, porque esos laboratorios son acreditados cada 2 años, 3 años. Pero era Acreditados suficiente, ese es internacionalmente. en Lima, pero en provincia también cuentan con esas También máquinas. en algunas filiales tienen, pero si no, se centraliza aquí y aquí se hacen un examen. ¿Y qué pasa con esos cuerpos que están en la morgue y los famosos casos NN? Sí. Mira, los NN, sobre todo si son peruanos, últimamente ha disminuido bastante los NN. ¿Por qué? Porque Los NN, para explicarle a la audiencia, son sí, aquellos sí, cadáveres que no no tienen, identificados. no identificados por... NN, ¿por qué? ¿Tú sabes de dónde viene NN? Significa Cuéntame. non nominato, o sea, no sin nombre. Viene del latín non nominato, pues NN, ¿cierto? Ok. Hace pues, no sé, de repente unos 10 años o más hacia atrás, que estábamos entre las instituciones totalmente desorganizados y desconectados con la modernidad esta de la informática y todo ello. Aparecía un NN y la única manera de identificarlo era esperar que se apareciera el familiar con el DNI, reconociera por algunas señales físicas que probablemente era eso. Le pedíamos que trajera un formato de RENIEC para estudiar bien la huella y con el consiguiente demora. Ya hace una buena cantidad de años atrás tenemos una interconexión medicina legal morgue con RENIEC, ¿no? Se toman las huellas del cadáver, se interconectan con RENIEC y en pocos minutos, si por supuesto está registrado sus huellas, ha sacado su DNI, tenemos la identidad. Yo me acuerdo, Claro. doctor, que en pandemia, por ejemplo, existía la cifra oficial, entre comillas, que daba el gobierno de muertos, Sí, pero los crematorios nos daban la cifra real, porque eran los cadáveres, porque en ese entonces solamente, para que el así público es, de repente bien lo recuerda, era la única manera en que uno podía, pues, cierto. enterrar a sus, o bueno, le daban incinerar, perdón, a sus familiares.
Y esa era como que la referencia más cercana a la realidad que teníamos. Así ¿no? es. O sea, había una cifra negra. ¿no? Sí, sí. Esta pregunta va, doctor, porque, a ver, estamos viviendo épocas en que los números de homicidios, por ejemplo, en el año pasado nada más, hasta el 31 de diciembre se registraron 2.011 homicidios, de acuerdo con el SINADEF, y en los primeros 26 días de 2025 se han registrado 145 muertes por homicidio, de acuerdo también a SINADEF. En la morgue, en medicina legal, ustedes están viviendo tiempos pues, terribles al límite por la realidad que se está viviendo en las calles. No tanto al límite, hace algún tiempo, si también recuerdas, comenzaron a circular versiones en diversos medios de prensa de que la morgue de Lima estaba colapsada. Bueno, eso ocurrió, yo Ya. recuerdo, en octubre del año pasado, Claro. ¿no? Que la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, ¿no? Así hicieron es. una protesta por el corte presupuestal y señalaron que estaban colapsados por el número de muertes por homicidio, ¿no? Eso me hace pensar, doctor, ¿existe una cifra negra de homicidios en este país? No, 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 no. O sea, lo que se informa nosotros, después que terminamos la necropsia médico-legal, extendemos el certificado de función en el SINADEF, porque el SINADEF es el Sistema Informático Nacional de Defunciones, al cual tiene acceso todos los médicos a nivel del Perú. Y los médicos en algún momento tenemos que certificar una defunción, más aún nosotros, en morgue. Todo, esa es Pero ustedes están quehacer viviendo diario. ahora un aumento de cifras de Sí, muertos sí, por sí. homicidio como no han visto en tantos años. Por supuesto, yo mismo lo dije, como digo, para aclarar, digamos, la situación esta de colapso. Jamás no se vivió ningún colapso en la morgue. Pero sí están recibiendo más casos de homicidios Sí, como nunca antes en los sí, últimos, sí, no sí, sé, sí. 10 años, 20 Ha ido años. en aumento, ¿no? Es una curva que va en crecimiento, ¿ok? ¿De cuánto más o menos estamos No le hablando? podría decir ahorita, no te entiendo, pero sí definitivamente, ¿no? El número de fallecidos en el año 2023-2024 son similares en cantidad de fallecidos, de necropsias, Ujú. pero lo que cambia es el número interno, pues efectivamente como tú dices, los homicidios, ¿no? Van aumentando dentro de eso. Entonces, no hay un colapso, porque el colapso significaría, si yo he hecho 4.000 necropsias en el año 23, hago 5.000 en 24, ahí sí estoy colapsado, porque No, claro, enormemente, pero como digo, el cambio es interno en los números, nada más. Y para nosotros estamos preparados para procesar toda la cantidad de trabajo debido a las muertes violentas que actualmente se está dando. cuando usted me dice que los ¿No? cambios son internos, me quiere decir de que De que o si hubo sea, está homicidio recibiendo la misma cantidad de cadáveres en general, con la diferencia, en general, con la diferencia pero a la que interna es que el están año diciendo, anterior hubo menos homicidios, los números que tienes tú, y el año 24 hubo un poco más de o sea, homicidios. ha aumentado los casos de homicidio que está recibiendo Eso es innegable, o sea, eso es... un dato Creo que objetivo. nadie puede negarlo, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Porque primero, como hemos dicho hace un momento, Como nunca en antes en el escena año interviene pasado. la policía. La Ajá. policía ya tiene un registro de ese hecho, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ahí también hay un cruce de datos con ellos, ¿no? Mucha prensa, todo también recurre a ellos para cruzar datos, ¿no? Ellos tienen ese dato que dice es un homicidio lo más probable, ¿no? Luego seguimos nosotros. Nosotros no ponemos que es homicidio, salvo que estemos Claro, seguros, evidentemente, porque ustedes ¿no? lo catalogan dentro del grupo de muerte violenta, ¿no? Así Que están es, dentro de así es. suicidios, dentro de accidentes, Por ¿no? eso, Que por puede eso. ser- Pero finalmente lo que catalogan, como te dije hace unos momentos también, es el fiscal, finalmente el fiscal, el juez y como homicidio, porque ya tienen la investigación de la policía, pues también. Pero claro, dentro de la muerte violenta están los homicidios, Sí, evidentemente, así es. y ustedes Homicidios, han visto accidentes, un ¿no? incremento en los casos de homicidios. Sí, claro. O sea, están recibiendo Claro. más cadáveres Sí, por impacto de bala, así es. Sobre todo de bala. sobre todo de bala. Sobre todo de bala. En comparación a otros años, doctor, es un Sí, incremento... claro. O sea, mira, yo, en los años que he estado yo haciendo mis necropsias, estoy hablando antes de la pandemia, porque en la pandemia pasé a hacer trabajo remoto. Antes de la pandemia, pues, era muy esporádico encontrarnos, muertos por bala, por arma blanca, ¿no? Inclusive había casi la misma equiparidad, arma blanca y arma de fuego, ¿no? Proyectiles de arma de fuego. Pero después ya, con la ola de criminalidad de fines del 22, 23, 24, ha ido en ascenso,
todo lo que es muertes violentas es casi enteramente por proyectiles de arma de fuego. O Tremendo. un gran porcentaje, ¿no? Y la tendencia es al alza. Claro. ¿Y qué tipo de muerte de bala? O sea, en la cabeza, ¿dónde más bien están repitiendo? Mira, en cuanto a la situación de, digamos, de determinación de zonas lesionadas, cantidad de disparos, cantidad de proyectiles, yo creo que merita hacer un estudio, pero lo que nosotros vemos en forma, digamos así, un tanto empírica y un poco por la experiencia que tenemos, está asociado a un poco la migración que hemos recibido de ciudadanos extranjeros, ¿no? Antes, hace poco que yo he comenzado, pues un disparo, 2 disparos suficiente para matar a una persona. Y eso revela un poco, digamos, la se puede decir, agresividad. agresividad y ensañamiento. O sea, ¿han visto un cadáver de 60 balazos? Sí, claro, hasta más. Hasta más. Hasta más. Entonces, eso está, digamos, normalizado en nuestro quehacer ahorita, ¿no? Antes no, pues era totalmente increíble ver más allá de 2 o 3 balazos, ¿no? Pero ahora... En los últimos 3 años ya claro, se está normalizando ese tipo de muertes en la morgue. Y lo vemos a diario, ¿no? Lo vemos a diario con los últimos estos casos mediáticos que han habido, ¿no? No, es que a fin de cuentas... 15 balazos, 20 balazos, ese era totalmente inusual. Es que a fin de cuentas son ustedes los que reciben esos cadáveres. Por eso la pregunta. Pero como digo, lo que nosotros empíricamente, habrá que hacer un estudio pues, sociológico, ¿no? Para demostrar realmente eso, pero nosotros vemos en forma empírica, sin estudio todavía técnico-científico, que obedece a la migración, ¿no? Porque somos, haciendo un poco el equitativo, por eso le hacía hace un rato la comparación de que en época de pandemia los crematorios eran los que nos aproximaban en realidad a la realidad. Eso, por ejemplo, nosotros no lo manejábamos, ¿no? Porque esos que estaban en crematorios no venían a nosotros. Se tuvo que hacer una serie de directivas, procedimientos y todo para que justamente no exponernos nosotros, también el equipo operativo, solamente hacer las necropsias estrictamente necesarias. O sea, si una persona con COVID la asaltaban y la mataban, necesariamente tenía que pasar por morgue, porque era una muerte violenta. Claro, ahora. Pero la muerte que era solamente por COVID, no había nada violento, no teníamos por qué venir a morgue, pues. Ni porque fuera sospechoso, ¿no? Ni siquiera. Por eso, entonces, eso sí, de nuevo, ese símil, ¿no? Porque en este momento de ola de criminalidad que tenemos en el país y este despegue de casos de homicidios, la morgue termina acercándonos a la cifra real. Claro que sí, claro. Que de repente termina contrastando con los números. Eso fue plenamente, como tú bien dices, plenamente se demostró. Yo recuerdo que se nombró una comisión y finalmente tuvo que como se dice, rendirse ante las evidencias. Claro, yo me acuerdo que... Era una diferencia abismal. En la pandemia nos estaban diciendo que había... El certificado de función que está incorporado en el SINADEF, en la plataforma, ¿cómo se llama?, informática, es difícil ¿cómo se llama? De mentirle. De mentir, pues, es un mente. Bueno, nosotros, el ministro de nosotros Interior, lo registramos. El ministro del Interior dijo, puso en duda la cifra de SINADEF. Mira, en todo sistema, por más país súper desarrollado, hemos visto los casos emblemáticos que siempre hay posibilidad de hackearlos, de incorporar, de entrar al sistema y de adulterarlos de alguna manera. Pero esos casos son, pues, no sé, contados con los dedos de la mano, ¿no? O sea, ¿usted cree más en las cifras del SINADEF? Por supuesto, porque nosotros, de la policía. Te digo por qué, porque nosotros diariamente, más aún en morgue, diariamente emitimos 10, 12, 15 certificados de función. ¿No? O sea, invitamos, por ejemplo, a las autoridades de ese país que tratan de un poco de suavizar lo que estamos viviendo, que vayan y vean la morgue, para que sepan la realidad de cómo se está incrementando los homicidios en este país. Así es. Claro. Es un baño en realidad. Claro, y pueden pedir directamente al instituto o a la fiscalía misma, porque la fiscalía está alimentándose constantemente con ustedes deben saber que existe el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. No, entonces que vaya el Ministro del Interior el Observatorio de Criminalidad tiene reportes. Nosotros reportamos diariamente. Morgue, en la unidad clínico forense. Al SINADEF.
No, reportamos nuestras actividades. Ujú. Cuántas necropsias, cuántos levantamientos de cadáveres, todo eso. Y el SINADEF termina la necropsia, el médico legista, tenemos nosotros, ahora para mayor seguridad y que no se adulteren los certificados, ¿no? Nos han hecho sacar ya hace 2 años el famoso DNI electrónico, ¿no? Registrar nuestra firma digital, una serie de cosas, ¿no? Y Vamos eso a ver actualmente control, claro. con firma digital nomás se hace. Antes era, si entrabas en la DEF, imprimías y ponías tu huella dactilar. Se detectaron algunos casos de falsificación, según dicen, no sé. Ante eso, y también hackearon, si tú recuerdas, hackearon el sistema de RENIEC. Mataron a figuras políticas, figuras también creo de fiscalía, las mataron, las resucitaron al tercer día. Pero a mí lo que me sorprende, doctor, que con toda esta Entonces, información... ante eso, ¿qué ocurrió? Nos bloquearon toditos los médicos, ¿qué se hacía? Se extendía el certificado de función, regresamos a la época de la piedra, en el papelito, Ujú. formato físico nomás, hasta que estructuraran un sistema fuerte, robusto, que no sea capaz de ser vulnerado. Y actualmente tenemos el que tenemos, ¿no? Entonces, El que arroja las cifras reales. Las cifras reales. O sea, invitamos al ministro de Interior o a la presidenta que revisen las cifras de la morgue de Lima para que sepan la realidad Si crítica en la que dudan del estamos. SINADEF, entonces que traigan esos datos del SINADEF y crucen con nuestras necropsias y van a ver que están los casos ahí. ¿Y cómo se han incrementado los casos de homicidio? Sí, claro. O sea, no hay peor ciego que no quiere ver, doctor. Así es. Así es. Ahora, también Nosotros, por ejemplo, somos técnicos científicos. Nosotros no nos pueden acusar de está politizado, de manipular datos, de politizar. que es de una nada. campaña contra el gobierno. Nosotros tenemos 4 unidades emblemáticas aquí en Lima, como Ajá. parte integrante muy importante del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ¿no? Que está adscrito al Ministerio Público. La unidad de tanatología forense, que justamente lo reconoces tú bien, o sea, da las cifras de fallecimientos básicamente como se llama, por muerte violenta, traumática. Luego tenemos la unidad de biología molecular y genética, ADN, que hace también las identificaciones por ADN en los procesos estos que te he mencionado, grandes también. Y ahí están los resultados. Después tenemos la unidad de toxicología y químico legal, Ujú. también de igual manera, que hace los grandes estudios, ¿no? De tóxicos, corrobora, por ejemplo, si la persona ha disparado o no con el estudio de los metales pesados, ¿no? La pólvora tiene 3 metales pesados, que son plomo, antimonio y bario. ¿Ok? Y eso te quedan rasgos La cuando mano. uno acciona Es una prueba, una- la famosa prueba de de absorción atómica. absorción atómica. Así es. Eso lo hacen los químicos especializados en la parte forense que trabajan en morgue. Yo me Ajá. acuerdo mucho cuando he visto casos, ¿no? De crímenes y en los interrogatorios que hacen, es precisamente esas evidencias los Así que es. hacen que se quiebre el homicida, ¿no? Porque ante la evidencia científica Claro. ya, pues ya te queda confesar nomás, ¿no? O sea, ustedes ayudan a acorralar al criminal. Por ejemplo, un caso de que haya habido ataque y defensa, Ujú. debajo de las uñas, ¿no? Nosotros extraemos lo que se llama el sarro unguial. ¿Qué es Debajo eso? de las uñas pueden quedar restos de piel, Mm. y los restos de piel, si están en buenas condiciones, tienen células, y las células tienen ADN. O sea, por eso dicen Entonces, que no hay crimen, eso, o sea, claro, no hay crimen perfecto, por eso. nosotros decimos, en criminalística hay un principio que dice, no hay crimen perfecto, sino mal investigado. Mm. Interesante. Claro. Pero El imagínate. famoso, por ejemplo, crimen de la señora Pfeffer, ¿te recuerdas? Ujú. Claro, claro, emblemático. Finalmente se resolvió para imputar al asesino con ADN, pero después de años, ¿no? Se descubrió realmente en todas las evidencias que se habían sacado que había restos de piel debajo de las uñas. Y eso no miente, pues el ADN es único, ¿no? Claro, Se le tomó al presunto homicida y fue un match perfecto, ¿no? claro, porque ese tipo de evidencia científica no va a cambiar de versión, Así es. no va a así es. mentir, no... Por eso te digo, entonces, y la otra unidad que te mencionaba, la unidad clínico-forense, donde te mencionaba, antes de comenzar la entrevista, donde van todos los detenidos, ya sea que no son notorios en prensa o los más encumbrados, y pasan para la revisión médico-legal, que digamos, ¿no?
en qué condiciones está siendo detenido, en la unidad clínico forense que funciona entre Girón Raimondi y Paseo de la República, a una cuadra de la Plaza Grau. Y también dice Ahí que tiene funcionan- el Ministerio Público el área de forense digital, ¿no? También, claro. Que analizan las cámaras de seguridad para Eso, ver... eso está concentrado en la gerencia de peritaje, se llama. Que analizan... Existen una serie de, justamente por el avance de las ciencias forenses, ¿cómo se llama? La autoridad tiene que estar obligado, pues, ¿no? Un paso más allá porque también el crimen se perfecciona, Claro que ¿no? sí. Los criminales invierten en tecnología, ¿ok? Entonces, nuestra obligación es estar un paso adelante para poder justamente ganarles y detenerlos y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Ahí quería hablar, doctor, sobre... Entonces, ahí para completar la idea, o sea, aparte de nuestras profesiones que normalmente están en las 4 unidades, que son la medicina, biología, Ajá. los químicos, los odontólogos forenses, que actúan muy bien, aclarando también Los Eso antropólogos. ayudó muchísimo, por ejemplo, en Mesa Redonda, para llegar a algunas Los identificaciones. antropólogos forenses también. Los antropólogos forenses hay necesidad de contar con más profesiones que ayuden al quehacer forense. ¿Qué otras profesiones? Por ejemplo, la grafotecnia. Eso no es una Grafotecnia. profesión, pero es una disciplina. Claro, Para tantos peritos estudiar grafotécnicos. las famosas agendas, por ejemplo. Ahí se limitó a los peritos grafotécnicos, claro que sí. Y se El tema de las demostró, firmas se también. demostró, no se demostró, Claro, se demostró. técnica y científicamente que era de la persona imputada. Y sobre todo porque el peritaje lo tiene que hacer el Ministerio Público, que es el oficial, porque muchas veces el investigado viene con su abogado, Su mira, acá peritaje tengo de parte. Y el peritaje de parte, a fin de cuentas, puede terminar siendo un gran cuento, pues, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que estamos de moda, los audios. Claro. Tenemos peritos. Yo no sé por qué no se recurre, no sé, no estoy enterado del caso, pero digo, como tú bien dices, ¿no? O sea, eso se manda al perito oficial, si hace una contraprueba, lo que quieras en otro lado, pero ya están... Pero ahí se para acaba mí- la discusión, en el peritaje del ¿cuánto? Y se oficial. acabó. Claro. Pero... Grafotecnia de audio, pericias contables, lo que te mencionaba, el crimen avanza también y se tecnifica. Hace algunos años se hablaba pues solamente de muertitos, de todo. Ahora la escena del hecho no solamente tiene cadáveres. La escena del hecho es una computadora, un disco duro, un USB, porque ahí demuestras que han pasado ya a configurarse los delitos de alta complejidad, que son delitos informáticos. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Antes, un ingeniero informático, ¿qué nos íbamos a imaginar que en la parte forense nos parecía algo del otro mundo, ¿no? Ahora, sin embargo, nosotros en Memoria, por ejemplo, tenemos informáticos que están especializados en todo lo que es sistemas informáticos forenses, ¿no es cierto? Por ejemplo, para mejorar nuestras necropsias, el rendimiento de los antropólogos y todo eso. En un crimen, doctor, usted ya con su experiencia, ¿qué es lo que primero se fija? En un crimen. No, como te digo, lo primero hay que estudiar el lugar, la escena, esencial, ¿no? Y lo nuestro, como te digo, tenemos funciones independientes. Entonces, cada uno se tiene que hacer, porque así como tú lo ves, lo vas a encontrar por única vez. Si te olvidaste de hacer algo, fuiste. Como dice piña, ¿no? Es como, yo tengo el cadáver ahí a mi disposición. Si bien es cierto, mi turno dura 12 horas, pero yo puedo utilizar 18 o 20 y tengo que estudiarlo hasta el último. Una necropsia no termina si no recupero todas las balas que están dentro del cuerpo. ¿Para qué? Para hacer la pericia balística. Para que esa bala sacada y llevada al peritaje balístico de la policía determine si se halla el arma de donde salió, se determine que salió de esa arma, o se utilizaron un arma, 2 armas, 3 armas. Claro. Entonces, Ahora, ¿te das cuenta de la importancia de intervenir? No, sin duda. Rescatamos todo y tengo que hacerlo porque ese es el procedimiento. Ahora, de repente la audiencia se pregunta, doctor, suena muy bien el tema de que contamos con las herramientas, el país cuenta con las herramientas para la ayuda de resolver un crimen, pero en la realidad también hay un contraste, pues, doctor. A veces, pues, no te cuenta con el personal suficiente, el horario. O sea, ustedes, por ejemplo, a ver, un caso que se me viene a la mente. Ustedes, dentro de medicina legal, no solamente analizan los cadáveres, sino también toman muestras cuando hay casos de violencia familiar. Por ejemplo, creo que más de uno, los que están escuchando en este momento, pueden tener un caso, de repente dentro de su casa, donde van a medicina legal, un caso de violencia familiar, y lo citan para 3, 4 meses después. Sí, claro, evidentemente. Ese es un mal que no viene de ahora, ¿no? Viene de tiempo atrás. Y realmente sí hemos hecho los requerimientos para poder contar las áreas
críticas, contar con mayor cantidad de profesionales en las áreas que necesitan, renovación de equipos y de instrumental. Tenemos instrumental. Lo que pasa es que siempre también hay la justificación, evidentemente, y eso no nos corresponde resolver nosotros, del poco presupuesto que se asigna para comprar equipos, renovar equipos, toda una serie de Contratar más dar personal, mantenimiento, más- contratar más personal en los... Capacitar al personal. Nosotros en Morgue, por ejemplo, tenemos la cantidad de médicos necesaria para enfrentar ahorita la demanda de las necropsias. Ujú. Pero yo te digo en Morgue, en tanatología, pero el ejemplo que tú pones es válido. En otras áreas, por ejemplo, psicología forense, en otras áreas, evidentemente, lo más Falta. probable es que falten. Eso se hace los requerimientos, pero siempre la contraparte es la falta de presupuesto. Nosotros, se decía, ¿no?, que los técnicos aparecen con su sierra, que no sé qué, no sé cuándo. Sí, utilizamos sierras mecánicas como la que utiliza un carpintero, todo. Ellos lo utilizan mucho mejor que la sierra eléctrica. Tenemos sierras eléctricas. No nos han renovado, ¿no?, como hubiéramos querido, set de necropsias, pero sí tenemos las pinzas y el instrumental mínimo necesario para hacer la necropsia. No es que estemos abriéndolo con la mano ni por el estilo, ¿no? O sea, estamos haciéndonos, tenemos personal técnico en la gestión actual del Instituto de Medicina Legal, de hace un año, 2 años, sí ha tratado de maximizarlo, el presupuesto, por poco que haya sido, pero por ejemplo los técnicos necropsiadores en Morgue sí han sido aumentados, no al... Ahora, y usted me dice que por el momento no están colapsados. no estamos Pero si colapsados. sigue esa tendencia de homicidios, pueden terminar siendo rebasados. Eso por la realidad. habría que proyectarnos, pero como digo, entre el año 2023 y 2024, la cifra de muertos en lo mantiene. que es Morgue ha sido casi similar. Lo que ha variado es el ordenamiento interno, La modalidad. la modalidad, ¿no? Doctor, Lo que es para homicidios, ir accidentes, concluyendo la entrevista, doctor, me imagino, 28 años en medicina legal del Ministerio Público, especialista en medicina legal. ¿Cómo fue usted enfrenta la idea de la muerte? Mira, o sea, finalmente lo que me ha enseñado mi paso por estos largos años es de apreciar más la vida mía, de mi familia, de todo lo que me rodea, ¿no?, de los compañeros de trabajo, y me ha enseñado también la relatividad de la vida, ¿no? Ahora más todavía con la inseguridad que vivimos. Nadie está seguro, ¿no? Desde que ponemos un pie fuera de casa, podemos no regresar, sin necesidad de estar metidos en situaciones irregulares ni delictuosas, ¿no? Puede ser víctima del azar, de la coincidencia. Las explosiones que han habido últimamente, ¿no? Pasa por la explosión y listo. Puedes terminar muerto, puedes terminar herido, ¿cómo se llama?, con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a fin de cuentas la muerte va a ser un tránsito que todos vamos a pasar. Por supuesto, por supuesto. ¿Y le tiene miedo a la muerte? No, más bien lo que, como te dije, lo que me ha enseñado esta cantidad de trabajo que he realizado en cadáveres. Yo he hecho aproximado pues de 300 necropsias anuales, ¿no? En los años en que he estado, restando en los años de jefe, habré estado como haciendo mi necropsia 20 años, imagínate, 300 necropsias, 400 necropsias anuales. Entonces me da cierta autoridad para hablar de necropsias, pero como digo, lo que me ha enseñado es apreciar más la vida, ¿no? Y realmente ser más prudente cuando, por ejemplo, yo manejo, pues ser más prudente, ¿no? Cuidarme, manejar un poco la defensiva, viendo también qué cosas me puede suceder, pero no arriesgar, ¿no? O sea, no ser temerario, ¿no? Y eso, contagiar, aunque evidentemente he pasado por momentos, digamos, sí, digamos, con cierta, que me he desarrollado cierta paranoia, sobre todo cuando los primeros años que comenzaba, ¿no? Yo tenía a mi niña, que tenía pues 1 año, 2 años cuando he ingresado a medicina legal, y veía casos, por ejemplo, de niños que se atragantaban, ¿no? Se atragantaban con un grano de uva, con un juguete, que sé yo, pequeño que pasaba, o con moneda, se asfixiaban, muertitos. Morían por eso. Claro, entonces yo los he visto, y los he necrosado, entonces inmediatamente dice, oye, terminando ahí, llamando a mi casa, ¿no? Oye, ¿cómo está la niña? ¿Cómo está? ¿Cómo la pone? Claro que sí. Que duerma así, que duerma en esta posición. Uno como médico sabe las posiciones, ¿no? Cómo debe hacerse.
¿no? Entonces, o episodios, por ejemplo, vómitos, qué sé yo, no se vaya a aspirar con el vómito, y a recomendarle a los familiares, a mi esposa, de tal manera que tratar. Entonces, si bien es cierto, es una reacción a veces paranoica, porque uno dice, algo me va a pasar esto mismo, ¿no? Pero con el correr de los años y con las diferentes clases de muerte, me enseñan a querer más la vida, realmente, ¿no? Apreciarla, pero también relativizarla, lamentablemente, ¿no? Doctor Briceño, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, me han permitido exponer mi experiencia, ilustrar a las personas que ven tu programa, ¿no? Y creo que eso es importante para un profesional, y más aún un profesional en las ciencias forenses. Gracias, doctor. Gracias.